Marujita Díaz construyó un imperio incalculable de oro y diamantes para ocultar el secreto más desgarrador de la farándula española, una existencia entera comprando afecto para huir de una soledad que le devoraba el alma. ¿Cómo es posible que la estrella más idolatrada y taquillera del país terminara convertida en el cajero automático de su marido, el seductor Espartaco Antoni, para luego arrastrar su propio legado por los platós televisivos, ventilando su vida galante junto al joven cubano Dinio García? Detrás de sus famosas vueltas de ojos y su risa ensordecedora se escondía una mujer aterrorizada por los fantasmas de la miseria, prisionera en una mansión palaciega donde las dependencias químicas y las medicinas peligrosas se convirtieron en su único consuelo durante las madrugadas en blanco. ¿Qué oscuro secreto guardaba realmente bajo esos abrigos de bisón y collares de rubíes que usaba como impenetrable armadura? ¿Cuál fue el verdadero y escalofriante precio que pagó por aferrarse a los focos, mientras una corte de sanguijuelas y aduladores la exprimía hasta dejarla en la más absoluta ruina emocional? Acomódense y quédense pegados a la pantalla hasta el último segundo, porque hoy vamos a arrancar sin piedad la máscara de lentejuelas de esta leyenda para destapar la cruda verdad de una diva que logró comprar el mundo entero, pero jamás encontró a nadie que le sostuviera la mano antes de su fatídico viaje sin retorno. Para entender el insondable vacío de esta diva, no podemos mirar hacia los focos de Hollywood ni a las alfombras rojas de Madrid. Tenemos que descender al barro. Tenemos que viajar en el tiempo hasta el barrio de Triana, en Sevilla, en el año 1932. Eran tiempos donde el aire ya olía a pólvora y desesperación. España era una olla a presión a punto de estallar, y en las calles empedradas de aquel sur olvidado, el hambre no era una metáfora literaria. Era un monstruo físico que te despertaba de madrugada mordiéndote el estómago. En ese escenario de escasez extrema, en un hogar donde las paredes desnudas eran mudos testigos de la miseria, llegó al mundo María del dulce nombre Díaz Ruiz. Mientras otras futuras estrellas crecían entre clases de piano y tutús de ballet, el primer contacto de nuestra protagonista con la realidad fue el llanto ahogado de unos padres que no sabían qué iban a poner en la mesa al día siguiente. No había juguetes, no había lujos, no había promesas de un futuro brillante. Solo existía la cruda y descarnada supervivencia diaria. Y es precisamente aquí, en este rincón de pobreza asfixiante, donde se sembró la semilla de su obsesión futura. Los psicólogos coinciden en que un trauma infantil, marcado por la privación extrema, altera el cerebro para siempre. Esa niña, rodeada de carencias, desarrolló un pavor irracional a la pobreza, un terror paralizante a no tener nada que la acompañaría hasta su último suspiro, convirtiéndola en una acumuladora de riquezas en un intento desesperado por tapar los agujeros de su infancia. El arte, para la pequeña María, no fue una llamada divina ni un capricho de niña soñadora. Fue, simple y llanamente, un mecanismo de defensa para no perecer. En aquella España fracturada y triste, descubrió muy pronto que si cantaba, si bailaba, si fingía una alegría desbordante, las caras largas de los adultos se transformaban por un instante, y lo más importante, una actuación improvisada en una plaza o en una taberna de mala reputación podía traducirse en unas cuantas monedas de cobre. Su escenario no estaba adornado con cortinas de terciopelo, sino con el humo espeso del tabaco barato y el olor a vino rancio de los bares de barrio. Imagínense a esa criatura, diminuta, frágil, subida a una caja de madera, enfrentándose a un público rudo, curtido por las desgracias, exigiendo entretenimiento a cambio de unas migajas. Fue en esos ambientes hostiles donde forjó un carácter de acero inoxidable. Aprendió a leer las miradas, a esquivar los gestos bruscos, a sonreír, aunque tuviera los pies llenos de ampollas y el corazón encogido. Esa pícara simpatía que décadas después enamoraría a millones en las pantallas de cine, nació en realidad como un escudo protector. No cantaba para ser artista, cantaba para comer, cantaba para sobrevivir, cantaba para huir del fantasma de la miseria que le pisaba los talones. Pero Sevilla se le quedó pequeña a su ambición y, sobre todo, a su urgencia por escapar de la mediocridad. Fue entonces cuando la familia tomó una decisión que rayaba en la locura, un salto al vacío sin red de seguridad. Reunieron las pocas pesetas que tenían
Metieron sus escasas pertenencias en una patética maleta de cartón atada con cuerdas y compraron billetes de tren en tercera clase rumbo a la inmensa, fría y desconocida capital. Madrid. El viaje fue un calvario de horas interminables sobre asientos de madera, viendo cómo la luz dorada del sur era reemplazada por la austeridad de la meseta. Cuando aquella joven María bajó del tren en la estación de Atocha, la inmensidad de los edificios grises casi la aplasta. Madrid en la posguerra no era el lugar soñado para los débiles. Era una ciudad dura, llena de viudas de luto, de racionamiento severo y de miradas desconfiadas. Se instalaron en pensiones lúgubres, habitaciones minúsculas, donde el frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el olor a repollo hervido impregnaba las sábanas raídas. El miedo al fracaso absoluto era un huésped constante en aquella habitación. Si no triunfaba, no había un plan de respaldo, no había ahorros ni parientes ricos a los que pedir auxilio. Era el triunfo o el abismo más oscuro. Y la ciudad, lejos de recibirla con los brazos abiertos, le dio un bofetón de realidad que la dejó tambaleándose. Los primeros meses fueron una sucesión de humillaciones constantes. Nuestra protagonista recorría a diario los teatros y las productoras, desgastando las suelas de sus únicos zapatos decentes, solo para enfrentarse a la mirada altiva de directores de casting y empresarios teatrales que la despachaban con desdén. «Es una andaluza más», murmuraban a sus espaldas. «No tiene el porte de una verdadera estrella». Le cerraron las puertas en las narices decenas de veces. Tuvo que aceptar trabajos miserables en teatros de variedades de ínfima categoría, aguantando jornadas extenuantes por un salario que apenas le daba para comprar un trozo de pan y un café aguado. En la intimidad de su gélida habitación, lejos de las miradas ajenas, María lloraba de impotencia. Las lágrimas caían sobre el lavabo desconchado mientras se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida al abandonar su tierra. El agotamiento físico y emocional la estaba devorando por dentro, y la tentación de rendirse, de hacer las maletas y regresar derrotada a Triana, era una voz constante que le susurraba al oído cada noche. Pero justo cuando la oscuridad parecía engullirla por completo, cuando estaba a punto de tirar la toalla y aceptar que su destino era ser una perdedora más en las calles de Madrid, el destino caprichoso decidió repartir las cartas de nuevo. Un suceso fortuito, un cruce de miradas en el momento exacto, estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría la historia del espectáculo en este país para siempre. Y entonces, en el instante preciso en el que las fuerzas la abandonaban y las sombras de la derrota amenazaban con devolverla a la miseria de Triana, el destino movió sus hilos de la manera más insospechada. Corría el año 1948, un año gris en los calendarios de una España que apenas respiraba, cuando una audición de poca monta en el legendario Teatro de la Zarzuela lo cambió absolutamente todo. Cuentan los que estuvieron allí, ocultos entre las bambalinas que olían a polvo y madera vieja, que la joven se plantó en el escenario central temblando de frío y de miedo. Sin embargo, al escuchar los primeros acordes de la orquesta, algo se encendió en su interior. La necesidad de sobrevivir operó un milagro escénico. Cantó con una fuerza desgarradora, bailó como si el suelo le quemara los pies y derrochó un desparpajo que dejó clavado en su butaca a uno de los directores más influyentes de la época. Aquel hombre de traje impecable y puro en mano vio más allá de los zapatos gastados y el vestido remendado. Vio un diamante en bruto, una chispa salvaje que el público de la posguerra necesitaba desesperadamente para olvidar sus propias penurias. Pero había un problema. María del Dulce Nombre era un nombre demasiado pesado, demasiado solemne y trágico para las marquesinas luminosas que él tenía en mente. Fue en esa misma tarde, entre contratos redactados a toda prisa y promesas de grandeza, cuando decidieron aniquilar el nombre de la niña pobre. La bautizaron con un diminutivo pegadizo, sonoro y comercial. Así, casi como un truco de magia, la chiquilla asustada desapareció para siempre, y nació la arrolladora Marujita. Pero un nombre artístico no basta para construir un mito. Hace falta una marca registrada, un gesto inolvidable que se grabe a fuego en la retina de los espectadores. Y ella encontró el suyo de la forma más peculiar. Pronto, España entera empezó a hablar de la chica de los ojos hipnóticos, esa mirada pícara,
Esas famosas vueltas de ojos que cruzaba de un lado a otro con una rapidez cómica inigualable, se convirtieron en el sello indiscutible de todas sus películas y espectáculos teatrales. Los cines se llenaban a rebosar solo para verla hacer aquel gesto que desataba carcajadas ensordecedoras. Pero, ¿se han preguntado alguna vez qué se escondía realmente detrás de esa mueca histriónica? Los expertos en psicología del comportamiento que han analizado a las grandes divas del celuloide señalan un patrón fascinante. Aquel movimiento ocular exagerado no era una simple técnica de comedia, era una coraza, un formidable escudo protector. Al convertir su rostro en una caricatura divertida, evitaba que el público, los críticos y los hombres de la industria asomaran la mirada a su verdadera alma. Si los hacía reír con sus muecas exageradas, nadie se daría cuenta de la profunda timidez que aún la atenazaba, ni del terror constante a no ser lo suficientemente buena. Era una máscara brillante y graciosa diseñada a medida para ocultar unas inseguridades paralizantes. Mientras el país reía con ella, ella se escondía a plena vista. A partir de los años 50, el ascenso fue un auténtico huracán que lo arrasó todo a su paso. Ya no había rechazos en oscuros despachos, ni humillaciones por su acento andaluz. De repente, la joven que mendigaba oportunidades se había convertido en la mujer más deseada y taquillera de toda la nación. Las revistas se peleaban por poner su rostro en la portada. Los fotógrafos hacían guardia día y noche a las puertas de su domicilio y en los cines de la Gran Vía madrileña había que llamar a la policía a caballo para controlar a las multitudes enfurecidas que se agolpaban para comprar una entrada. Películas de un éxito arrollador la consagraron como la reina indiscutible de la comedia y la revista musical. En una época en la que el país entero vestía de tonos apagados y lloraba en silencio, ella representaba la evasión perfecta, el color, la música estridente y la promesa de que la vida podía ser una fiesta continua. Pasó de la nada absoluta, del hambre más atroz que hace crujir los huesos, a dormir en las mejores suites de hotel, a ser recibida por jefes de Estado y a codearse con la élite aristocrática que años atrás ni siquiera la hubiera mirado a la cara. España se había rendido incondicionalmente a sus pies. Y con la gloria descomunal llegaron los millones, cascadas de billetes que inundaron sus cuentas bancarias a una velocidad vertiginosa. Fue en este preciso momento cuando se desató una de sus facetas más ocultas y reveladoras. La niña que había sufrido carencias severas se transformó en una compradora compulsiva. Los abrigos de visón, los muebles palaciegos, los coches de importación y, por supuesto, su legendaria colección de joyas empezaron a llenar las habitaciones de sus mansiones. Compraba sin mirar el precio, acumulaba riquezas de forma casi frenética. Era una terapia silenciosa, un intento desesperado de su subconsciente por borrar de su memoria los recuerdos de la escasez. Cada diamante nuevo en su joyero era un muro más que levantaba entre ella y la pobreza que la había marcado de niña. Sin embargo, este torrente de dinero trajo consigo una carga aplastante. Se convirtió, de la noche a la mañana, en el único pilar económico de todo su entorno familiar. Ya no actuaba solo por pasión o por su propio futuro. Ahora, decenas de personas dependían de su éxito continuo para mantener un nivel de vida acomodado. La presión de ser la máquina de hacer billetes de su familia comenzó a resquebrajar lentamente esa sonrisa perenne que mostraba ante los flashes. Pero el trono de las divas es estrecho y la corona sumamente pesada. En la cima del éxito, el aire se vuelve irrespirable y los amigos escasean. Pronto descubrió que el mundo del espectáculo era un nido de víboras envuelto en satén. En los platós de grabación y en los pasillos de las productoras se desataron guerras frías que la prensa de la época, fuertemente controlada, se encargó de silenciar. Hablamos de enemigas íntimas, de rivalidades legendarias con otras estrellas del momento que no soportaban que una chica de Triana les estuviera robando los mejores papeles y los contratos más jugosos. La tensión con figuras colosales, como Sara Montiel, era un secreto a voces en la industria. Las malas lenguas de los estudios aseguraban que ambas divas medían hasta el último milímetro el tamaño de sus camerinos, exigían más primeros planos que la otra y protagonizaban sonados desplantes que hacían sudar frío a los directores. Cuánto de este odio visceral era genuino y cuánto fue orquestado astutamente por los estudios de cine para generar expectación y vender más entradas.
Lo cierto es que, tras las cámaras, los insultos velados, los boicots a los maquilladores y las zancadillas profesionales estaban a la orden del día. La soledad de Marujita comenzaba a dibujarse, no por falta de gente a su alrededor, sino porque no podía confiar absolutamente en nadie de su gremio. Convertida en el principal activo de la industria cinematográfica española, se vio atrapada en una jaula de oro macizo. Los productores, implacables, la exprimían al máximo. Encadenaba rodajes de 16 horas diarias bajo focos que desprendían un calor insoportable, empalmando grabaciones con giras teatrales interminables por provincias donde a duras penas lograba dormir unas pocas horas en trenes nocturnos. El cansancio crónico se apoderó de ella. Su cuerpo menudo gritaba pidiendo una tregua, un simple fin de semana de descanso, pero los contratos draconianos y el miedo irracional a dejar de facturar la obligaban a seguir adelante. Debía levantarse de madrugada, someterse a interminables sesiones de peluquería y maquillaje para ocultar las ojeras profundas que le surcaban el rostro, enfundarse en corsés y vestidos de lentejuelas que pesaban barbaridades y salir frente a las cámaras a irradiar la misma alegría chispeante de siempre. Era un ejercicio de contorsionismo emocional y físico que estaba a punto de quebrar su espíritu, y fue exactamente en este punto de vulnerabilidad extrema, en este abismo de agotamiento donde se sentía más sola y frágil que nunca, a pesar de tener a todo el país aplaudiéndola, cuando apareció en escena el hombre que le prometió la luna. Un seductor de sonrisa perfecta y acento extranjero que estaba a punto de protagonizar el primer y más doloroso capítulo de su destrucción emocional, y así, en medio de aquel torbellino de luces cegadoras y un agotamiento que le calaba hasta los huesos, irrumpió en su vida Espartaco Santoni. Imaginen a este hombre, un productor venezolano de una belleza casi insultante, con un acento exótico que derretía voluntades y unos trajes cortados a medida que gritaban poder y sofisticación. Para una mujer que en el fondo seguía siendo aquella niña asustada de Triana, que cargaba con el peso de mantener a toda su familia y que no tenía un solo hombro sobre el que llorar, la aparición de este galán fue como encontrar un oasis en medio de un desierto ardiente. Él le prometió la luna, las estrellas y un refugio seguro donde ella por fin podría dejar de ser la incombustible máquina de hacer dinero. El país entero se detuvo en el año 1958 para presenciar lo que las revistas del corazón bautizaron como la boda del siglo. Fue un despliegue de glamour sin precedentes. Ella caminó hacia el altar envuelta en tules y sedas, creyendo ciegamente que estaba firmando el final feliz de su propio cuento de hadas. Las portadas mostraban a una pareja radiante, la envidia de toda España, la confirmación de que el éxito profesional por fin venía acompañado del amor verdadero. Pero la realidad que se escondía detrás de aquellas páginas satinadas era, en verdad, una bomba de relojería a punto de estallar en sus propias manos. Cuando las puertas de su flamante hogar se cerraban y los fotógrafos desaparecían, el cuento de hadas se desmoronaba a una velocidad espeluznante. El apuesto protector que había jurado cuidarla resultó ser un espejismo cruel. Espartaco no era el magnate todopoderoso que aparentaba ser en los salones de la alta sociedad. Era un seductor empedernido, un vividor con un talento innato para meterse en negocios ruinosos y acumular deudas asfixiantes. De repente, la mujer que había desarrollado un terror patológico a la pobreza desde su infancia se vio obligada a abrir su chequera una y otra vez para salvar a su marido de la bancarrota. Ella financiaba sus caprichos, cubría los agujeros de sus fracasos empresariales y pagaba las facturas de una vida de lujos que él no podía sostener. Imaginen la humillación silenciosa, la angustia de ver cómo la fortuna, que había amasado derramando lágrimas y sudor en los escenarios, se escurría entre los dedos de un hombre que, para colmo, ni siquiera la respetaba. Cada noche, bajo el velo de la oscuridad, la reina de la comedia mordía la almohada para ahogar sus sollozos, atrapada en un matrimonio de fachada que le estaba costando la salud mental y una parte considerable de su patrimonio. Pero el dinero no fue lo peor. En aquella España de círculos cerrados y salones de té, los rumores corrían más rápido que la pólvora. Pronto, los murmullos sobre las constantes deslealtades de Santoni se convirtieron en un clamor sordo que todo el mundo conocía menos ella, o quizás, como mecanismo de defensa, ella prefería mirar hacia otro lado.
Sin embargo, la venda se cayó de la manera más brutal posible. Las historias sobre las amistades íntimas de su marido, sus encuentros clandestinos con otras mujeres en los rincones más exclusivos de la capital, comenzaron a llegar a sus oídos con detalles insoportables. Era una humillación pública, un golpe directo al orgullo de la estrella más deseada del país, que veía cómo su esposo paseaba su encanto con diversas favoritas mientras ella trabajaba de sol a sol. El dolor fue tan insoportable que, reuniendo las fuerzas que le quedaban, dio el paso que aterrorizaba a las mujeres de la época. En el año 1961 firmó el divorcio. Fue el primer gran mazazo directo a su corazón, una traición imperdonable que le enseñó la lección más amarga de su vida. El amor también podía ser una transacción financiera donde ella siempre salía perdiendo. A partir de ese día, su corazón comenzó a blindarse con una gruesa capa de desconfianza. El vacío dejado por aquel fracaso matrimonial era insoportable. Las paredes de su inmensa casa parecían cerrarse sobre ella, y el silencio de las madrugadas se convirtió en su peor enemigo. En un intento desesperado por llenar ese abismo, por sentir que la sangre aún corría por sus venas, buscó consuelo en los brazos de otra figura colosal. Corría el año 1964 cuando el destino cruzó su camino con el de Antonio Gades, el legendario bailarín de fama internacional. Fue un romance fulminante, un choque de dos trenes a máxima velocidad. La pasión estalló entre ellos con una fuerza desmedida, llenando las portadas con imágenes de una pareja volcánica y temperamental. Pero los psicólogos que analizan estos comportamientos lo tienen claro. Aquello no era amor cimentado en la tranquilidad, era pura desesperación por no estar sola, un grito de auxilio disfrazado de romance apasionado. Y como toda llama que arde con demasiada intensidad, se consumió rápidamente. Las personalidades de ambos eran demasiado fuertes. Sus egos artísticos chocaban constantemente y las exigencias de sus respectivas carreras terminaron por dinamitar una relación que nació más de la necesidad de escapar que del deseo de construir. El desgaste fue fulminante y, una vez más, la estrella se quedó a solas con su reflejo en el espejo. Este nuevo fracaso amoroso no hizo más que confirmar un patrón devastador, marcándola con el estigma más cruel de aquella época. Hay que entender el opresivo contexto social de aquellos años. La sociedad española era profundamente conservadora, machista e implacable. No perdonaba a una mujer que fuera inmensamente rica, poderosa, independiente y, para colmo, divorciada. Era vista como una amenaza al orden establecido, una ave rara que debía ser criticada en las tertulias de alta cuna. Los hombres de su entorno se sentían intimidados por su arrollador éxito o, lo que era infinitamente peor, se acercaban a ella deslumbrados por el brillo del oro y no por la luz de su alma. Ella misma comenzó a darse cuenta de esta trágica realidad. Cada vez que un hombre le juraba amor eterno, una voz en su cabeza, forjada en los rincones más oscuros de la traición, le susurraba: ¿me quiere a mí o quiere mi chequera? El patrón estaba instaurado. Sus relaciones se convirtieron en un campo minado donde la sospecha, el interés económico y el miedo a ser utilizada de nuevo envenenaban cualquier atisbo de felicidad genuina. Fue entonces cuando, desilusionada por el calor humano y asqueada de las mentiras, encontró un refugio brillante, frío y sumamente costoso. Si los hombres la traicionaban y las palabras se las llevaba el viento, ella buscaría consuelo en algo eterno, inalterable y tangible. Así comenzó la formación de su legendaria, casi mítica, colección de joyas. No estamos hablando de simples adornos, estamos hablando de cajas fuertes, repletas de las piezas más exclusivas de las joyerías de toda Europa. Pero analicemos el significado oculto detrás de esta ostentación desmedida. Cada vez que sufría un desengaño, cada vez que la soledad le apretaba el pecho, acudía a su joyero de confianza y adquiría un diamante del tamaño de una cereza. Cada esmeralda, cada collar de rubíes que rodeaba su cuello, era en realidad un parche brillante para tapar el enorme agujero de un «te quiero» ausente. Compraba el afecto en forma de quilates. Las joyas nunca le mentirían, nunca la abandonarían por una amistad íntima más joven y, sobre todo, le proporcionaban una armadura cegadora. Cuando aparecía en una fiesta cubierta de diamantes, el brillo era tan intenso que nadie podía notar la inmensa tristeza que anidaba en sus ojos.
Era su forma de decirle al mundo y a sus enemigos: podrán destrozarme el corazón, pero miren lo rica y poderosa que soy. Sin embargo, el brillo del oro y los diamantes tiene un efecto secundario nefasto: atrae a las aves de rapiña. Aislada en su torre de marfil, con el corazón cerrado a cal y canto para el amor verdadero, permitió que a su alrededor se formara un ecosistema humano absolutamente tóxico. Una corte de aduladores profesionales, falsos amigos y vividores de poca monta comenzó a rodearla. Personajes siniestros que le reían las gracias más insignificantes, que aplaudían sus anécdotas repetidas y que la elogiaban hasta la saciedad. Todo con el único propósito de beberse su champán francés, disfrutar de cenas pagadas en los mejores restaurantes y, eventualmente, pedirle un pequeño favor económico que jamás devolverían. Ella, en el fondo, sabía que estaba rodeada de sanguijuelas, pero el terror a cenar sola en esa inmensa mansión era tan grande que prefería pagar el alto precio de la compañía falsa antes que enfrentarse al silencio sepulcral de su comedor. Su generosidad legendaria, esa misma que la llevaba a repartir billetes como si fueran caramelos, era sistemáticamente utilizada, exprimida y traicionada por aquellos que decían ser incondicionales. Y mientras ella libraba esta guerra silenciosa en el interior de su casa, comprando compañía y coleccionando decepciones, el mundo exterior, la industria cinematográfica que la había coronado como reina, estaba a punto de sufrir un cataclismo que amenazaba con barrerla del mapa para siempre. Y mientras ella libraba esta guerra silenciosa en el interior de su casa, comprando compañía y coleccionando decepciones, el mundo exterior, la industria cinematográfica que la había coronado como reina, estaba a punto de sufrir un cataclismo que amenazaba con barrerla del mapa para siempre. Nos adentramos en la turbulenta década de los años 70. España entera comenzaba a desperezarse de un largo letargo gris, y con los vientos de cambio social llegó un terremoto cultural que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo. El cine folclórico, las comedias inocentes y las revistas musicales de plumas y lentejuelas que ella dominaba con maestría absoluta empezaron a oler a rancio para una nueva generación de espectadores. Las carteleras exigían ahora el polémico cine del destape, películas donde primaban los desnudos, la rebeldía y los momentos de alcoba explícitos. Los directores que antes le suplicaban de rodillas que aceptara un papel, de repente dejaron de llamar. Imaginen el terror absoluto de una estrella en la cumbre cuando el teléfono de su mansión, ese que antes sonaba a todas horas con ofertas millonarias, enmudece por completo. El silencio de ese aparato negro en el salón de su casa fue el sonido más ensordecedor que había escuchado en su vida. De la noche a la mañana, la industria que ella misma había levantado le estaba diciendo que ya no era necesaria, que su tiempo había pasado. Para una mujer cuya única identidad, cuyo único escudo contra los traumas de la miseria infantil era el aplauso del público, la idea de caer en el olvido era una tortura insoportable. Fue entonces cuando desarrolló una obsesión feroz, casi enfermiza, por la eterna juventud. El terror al paso del tiempo se apoderó de ella en una industria despiadada que tiene por costumbre desechar a las mujeres maduras como si fueran juguetes rotos. Los espejos de su lujosa casa, en la zona de Mirasierra, se convirtieron en sus peores enemigos. Cada nueva línea de expresión, cada arruga que asomaba en su rostro, era vivida como una auténtica tragedia personal. En su desesperado intento por detener el reloj, comenzó una transformación física extrema. Se sometió a incontables retoques estéticos, endureció sus facciones, recargó su maquillaje hasta límites insospechados y se enfundó en corsés asfixiantes para mantener la silueta de aquella jovencita de Triana. Sin darse cuenta, en su lucha titánica contra la naturaleza, terminó creando una caricatura de sí misma. La frescura de la gran actriz de los años 50 quedó sepultada bajo capas de polvo de arroz y sombras de ojos estridentes, en un intento agónico por seguir gritándole al mundo: «Sigo aquí, sigan mirándome». Pero la peor batalla no se libraba bajo los focos ni en las portadas de las revistas, sino cuando se cerraban las pesadas puertas de caoba de su residencia. Cuando las fastuosas fiestas terminaban, cuando los aduladores y los invitados interesados se marchaban después de beberse hasta la última gota de su champán francés, la inmensa mansión se sumía en una quietud aterradora. Imagínense la escena.
Una mujer rodeada de tapices de incalculable valor, con collares de diamantes descansando en la mesita de noche, pero completamente sola en una cama inmensa de sábanas de seda fría. El insomnio se convirtió en su compañero más fiel. Las madrugadas eran un tormento donde los fantasmas del fracaso matrimonial, la traición de los hombres y el miedo a la ruina volvían para atormentarla. Para poder soportar la presión aplastante de esas horas oscuras, para apagar la mente y lograr cerrar los ojos, nuestra protagonista cayó en las redes de ciertos hábitos destructivos. Dependencias químicas silenciosas comenzaron a gobernar sus noches. Necesitaba recurrir a medicinas peligrosas y brebajes fuertes para adormecer sus demonios personales, para anestesiar el dolor agudo que le producía saber que nadie en el mundo la amaba por lo que realmente era, sino por lo que representaba su cuenta bancaria. A medida que avanzaban los años 80 y llegaban los temidos años 90, el panorama era desolador. El cine clásico la había abandonado definitivamente. Cualquier otra actriz de su generación habría optado por un retiro digno, resguardando su inmensa fortuna y viviendo de las rentas y los recuerdos gloriosos. Pero ella no. Su pánico a desaparecer del imaginario colectivo era superior a cualquier sentido del ridículo. Si el cine ya no la quería, asaltaría el medio que estaba devorando la atención de todo el país: la televisión sensacionalista. Descubrió, con una mezcla de horror y fascinación, que en esta nueva era los platós de televisión pagaban sumas astronómicas no por su talento actoral, sino por sus escándalos. El morbo vendía muchísimo más que sus antiguas películas, y así decidió reinventarse de la forma más cruda posible. La gran dama de la pantalla grande perdió el pudor por completo y se lanzó al barro de los programas del corazón, dispuesta a darlo absolutamente todo con tal de no perder su silla frente a los focos. El precio de esta exposición total fue altísimo. El respeto que se había ganado a pulso entre el gremio artístico comenzó a desvanecerse rápidamente. En las pantallas de los hogares españoles, la actriz dio paso a un personaje estridente, ruidoso y polémico, que no tenía reparos en narrar con todo lujo de detalles su vida galante y sus conflictos más íntimos. La audiencia la miraba, sí, y los programas reventaban los medidores de audiencia, pero muchas veces ese interés estaba bañado en burla. La tragedia de esta etapa radica en que ella era perfectamente consciente de que, en ocasiones, el público se reía de ella y no con ella. Pero para una mujer que prefería el fuego de la crítica al frío del olvido, cualquier forma de atención era un salvavidas. Estaba dispuesta a interpretar el papel de viuda alegre, de millonaria excéntrica o de mujer despechada, siempre y cuando su nombre siguiera impreso en los titulares. Y justo cuando parecía que ya no podía sorprender más a la opinión pública, cuando todos creían que su personaje televisivo había tocado techo y no quedaban más secretos por exprimir, decidió hacer las maletas y cruzar el océano Atlántico en busca de sol, ritmo y una nueva ilusión. Lo que ocurrió en las calles cálidas de La Habana, a finales de los años 90, no solo paralizó a la sociedad española, sino que desató el circo mediático más salvaje, grotesco y lucrativo de toda su historia. Un huracán caribeño con nombre propio estaba a punto de entrar en su vida para ponerlo todo patas arriba. Y justo cuando la España de finales de los años 90 creía que esta diva ya lo había mostrado todo, que su capacidad para escandalizar a la sociedad se había agotado, ella decidió dar un golpe en la mesa que dejó a medio país con la boca abierta y al otro medio frotándose las manos. Huyendo del frío invierno madrileño y de los fantasmas que acechaban en su inmensa mansión, hizo las maletas y aterrizó en la cálida y vibrante ciudad de La Habana. Allí, entre el humo de los puros, el salitre del malecón y el ritmo asfixiante de la música caribeña, sus ojos se cruzaron con los de un joven cubano llamado Dinio García. La diferencia de edad era abismal, casi escandalosa para las mentes más conservadoras de la época. Él era un muchacho en la flor de la vida, y ella una mujer de la tercera edad que se aferraba a la juventud con uñas, dientes y cirugías. Cuando las primeras fotografías de la inusual pareja paseando de la mano llegaron a las redacciones de Madrid, el estallido mediático fue monumental. Las tertulias ardían. La sociedad, siempre dispuesta a juzgar desde su atalaya de supuesta moralidad, calificó aquel romance de esperpéntico.
Pero a ella, blindada por sus collares de perlas y su cuenta corriente inagotable, las críticas le resbalaban. Por primera vez en mucho tiempo se sentía deseada, viva y, sobre todo, en el centro absoluto del huracán mediático. Pero apartemos por un momento el humo y los espejos que nos vendieron en las portadas de las revistas a todo color. ¿Había realmente un amor genuino entre aquellas paredes de hotel en Cuba, o estábamos ante el negocio más brillante y lucrativo de la década? Los que conocían de cerca los entresijos de esta relación aseguran que, a puerta cerrada, ambos sabían perfectamente a qué estaban jugando. Ella no era ninguna ingenua, sabía que los encantos del joven caribeño tenían un precio, y él comprendió rápidamente que del brazo de una de las mujeres más famosas de España se le abrirían las puertas del paraíso televisivo. Se convirtieron en una sociedad ilimitada de facturación. Cada paseo fingiendo sorpresa ante los fotógrafos, cada beso robado en un aeropuerto, cada pequeña discusión orquestada, se traducía automáticamente en cheques con muchos ceros. Se retroalimentaban de una forma casi parasitaria, pero perfectamente sincronizada. Antes de pisar un plató, ensayaban las respuestas, medían los tiempos del drama y calculaban cuánto dinero iban a exigir por la próxima exclusiva. El amor, si es que alguna vez existió una chispa de él, quedó rápidamente sepultado bajo una montaña de contratos televisivos y portadas pagadas a precio de oro. Este frenesí de apariciones públicas llevó la imagen de la otrora gran estrella a su punto de máxima degradación. Los espectadores más veteranos, aquellos que habían aplaudido a rabiar sus interpretaciones magistrales en los cines de la Gran Vía, asistían atónitos a su transformación definitiva. Ya no se hablaba de su talento actoral ni de su legado cultural. Ahora, sentada en sillones de programas nocturnos que rozaban el mal gusto, la gran dama del espectáculo se dedicaba a ventilar sus momentos de alcoba frente a millones de personas. Sin el menor atisbo de pudor, narraba los detalles más íntimos de su vida galante con el joven cubano, provocando carcajadas que muchas veces escondían una profunda lástima. El circo había devorado al mito. El respeto sagrado del gremio artístico, ese que tanto le había costado ganar en sus inicios de pobreza extrema, se desvaneció por completo. Sus antiguos compañeros de profesión miraban hacia otro lado cuando les preguntaban por ella, avergonzados de ver cómo una de las grandes pioneras de la industria arrastraba su prestigio por los platós a cambio de seguir siendo el centro de atención. Pero en su mente distorsionada por el pánico al olvido, el razonamiento era simple. Mientras hablaran de ella, mientras la invitaran y le pagaran, seguía existiendo. Sin embargo, como ocurre con todos los castillos construidos sobre arena y billetes, el final de esta estrambótica historia de amor fue tan ruidoso como su comienzo. La burbuja explotó en directo y ante los ojos de toda la nación. La ruptura no fue un proceso íntimo y doloroso llevado con dignidad. Fue una guerra abierta televisada en horario de máxima audiencia. Las maletas volaron por los aires, las lágrimas surcaron su rostro surcado por el maquillaje pesado y las acusaciones cruzadas envenenaron las pantallas. Se habló de traiciones imperdonables, de engaños continuados y de oscuros episodios económicos. Ella clamaba al cielo, asegurando que había sido víctima de una estafa sentimental y material, insinuando que ciertas sumas de dinero y objetos de incalculable valor habían desaparecido de su entorno. Él, por su parte, se paseaba por las cadenas rivales desmintiendo y atacando. En medio de aquel fuego cruzado, de aquel espectáculo dantesco que la prensa exprimió hasta la última gota, el corazón de la diva recibió el golpe de gracia. Todas sus inseguridades, aquellas que venían arrastrándose desde su niñez miserable en Triana, se confirmaron de la peor manera. Al final, los hombres solo veían en ella un pasaporte a la fama y un cajero automático sin límite. El terror se materializó. Había pagado una fortuna por no estar sola. Y el resultado fue la traición más humillante de todas. Cuando las luces de los platós finalmente se apagaron y el interés del público por aquel culebrón caribeño se desinfló para buscar a su siguiente víctima propiciatoria, llegó el momento más temido. El retiro forzoso. La estrella tuvo que regresar a su inmensa propiedad en la zona residencial de Mirasierra. Las pesadas puertas de hierro se cerraron a sus espaldas, aislando a la dueña en un palacio de cristal.
Las habitaciones, decoradas con antigüedades compradas a golpe de capricho, se convirtieron en un laberinto silencioso donde el eco de sus propios pasos la atormentaba. El teléfono, que durante los últimos años no había dejado de sonar con ofertas de entrevistas escandalosas, enmudeció casi por completo. La corte de aduladores, esos falsos amigos que llenaban su salón cuando el champán corría libremente y ella pagaba las facturas de las fiestas interminables, se evaporó como por arte de magia en cuanto la fuente de ingresos mediáticos comenzó a secarse. De repente, la mujer que había coleccionado los diamantes más grandes del país descubrió la fría y matemática ecuación de su existencia. Tenía millones en el banco, roperos rebosantes de bisones y cajas fuertes a reventar de oro puro, pero no tenía a una sola persona en el mundo que la llamara simplemente para preguntarle cómo había pasado la noche. El silencio de aquella mansión era asfixiante, ensordecedor. Se había convertido en la prisionera más rica de España, atrapada en una jaula dorada cuyas llaves ella misma había arrojado al fondo del mar. Y fue allí, en la quietud aterradora de sus últimos años, cuando la salud comenzó a pasarle la factura definitiva y se dio cuenta de que el viaje final se acercaba inexorablemente. Pero antes de enfrentarse al último gran misterio, tendría que hacer las paces con sus eternas rivales, lidiar con el deterioro oculto de su cuerpo y, sobre todo, enfrentarse al destino de la fortuna incalculable que dejaba tras de sí. Pero antes de emprender ese viaje sin retorno, el peso de los años y el silencio de su inmensa mansión le hicieron replantearse el sentido de sus antiguas guerras. El orgullo, esa pesada armadura que tan bien le había servido en su juventud, comenzó a resquebrajarse para dejar paso a una necesidad imperiosa de paz. En un acto que dejó a la prensa del corazón completamente descolocada, decidió acercar posturas con aquellas figuras a las que antaño había jurado desprecio eterno. El momento cumbre de esta redención mediática y personal fue, sin lugar a dudas, el reencuentro histórico con su archienemiga de toda la vida, la inigualable Sara Montiel. Aquel abrazo de reconciliación, capturado por decenas de flashes, no era un simple gesto de cortesía para adornar las revistas, era la rendición absoluta de dos guerreras exhaustas. En la intimidad, ambas sabían que compartían el mismo dolor profundo, la misma incomprensión rodeada de lujos y el mismo terror al olvido. Al perdonarse mutuamente, nuestra protagonista estaba, en realidad, perdonándose a sí misma, intentando limpiar su conciencia antes de enfrentarse al último gran acto de su vida. Mientras el público aplaudía estas reconciliaciones, en la más estricta intimidad, una tormenta mucho más oscura se estaba gestando. Su cuerpo, aquel que había soportado jornadas de 16 horas bajo los focos abrasadores y giras extenuantes por teatros helados, comenzó a fallar de manera inexorable. El deterioro físico llamó a su puerta de forma implacable, pero ella, fiel a su inquebrantable vanidad, decidió ocultarlo con un celo enfermizo. Se negaba categóricamente a que España entera, ese país que la había idolatrado por su vitalidad desbordante, sintiera una sola gota de lástima al verla. Las visitas a los médicos especialistas se hacían en el más absoluto y riguroso secreto, camufladas bajo excusas triviales y viajes relámpago. Sus últimas apariciones públicas fueron un esfuerzo titánico, un ejercicio casi sobrehumano. Se enfundaba en sus pieles más voluminosas, se aplicaba gruesas capas de maquillaje para disimular la palidez de la fatiga y dibujaba en su rostro su legendaria sonrisa, aguantando dolores atroces con tal de que nadie viera a la gran reina desmoronarse. El personaje debía mantenerse erguido, invencible, hasta el último suspiro. Y en ese escenario de luces que se apagaban lentamente surgió la figura más auténtica y menos valorada de toda su existencia. Mientras los apuestos galanes la habían traicionado y los amores de portada le habían vaciado las cuentas bancarias con promesas vacías, fue su asistente personal, su empleada de total confianza, quien verdaderamente se quedó a su lado cuando el telón cayó de forma definitiva. Qué amarga y poética ironía del destino. La mujer que había gastado fortunas incalculables intentando comprar un amor de película, encontró la lealtad absoluta en la persona que le preparaba el caldo caliente y le desabrochaba los vestidos asfixiantes al final del día. Era esta compañera incondicional quien le sostenía la mano en las madrugadas llenas de terror
quien la escuchaba relatar una y otra vez sus años de gloria y quien le acariciaba el rostro con ternura cuando las fuerzas la abandonaron por completo. El cariño genuino, ese que tanto buscó en la vida galante y en los salones de alta sociedad, siempre estuvo allí, disfrazado de nómina mensual y discreción absoluta. Hasta que llegó el inevitable mes de junio del año 2015. El evento final, ese desenlace fatídico e incompatible con la vida terrenal que a todos nos alcanza, tocó a las monumentales puertas de su chalet. Su luz se apagó para siempre, dejándonos huérfanos de su carcajada estridente y sus miradas pícaras. Cuando la noticia de su partida se filtró a las redacciones, la prensa del país entero se paralizó de golpe. Los mismos programas de televisión que apenas unos años atrás se habían burlado sin piedad de sus excentricidades y de sus extravagantes romances caribeños, ahora se vestían de luto riguroso para rendirle homenajes lacrimógenos. Las lágrimas hipócritas inundaron las pantallas, y aquellos aduladores que la habían abandonado en sus horas de mayor soledad corrieron a los micrófonos para proclamar lo mucho que la habían admirado. En su viaje sin retorno, la gran diva logró detener el reloj de España por última vez, demostrando que su simple nombre seguía siendo sinónimo de máxima expectación. Pero en cuanto los focos de los obituarios se apagaron y el silencio volvió a reinar, se desató la verdadera tormenta que muchos estaban esperando en las sombras. El testamento de la artista se convirtió automáticamente en el documento más codiciado, misterioso y buscado de toda la crónica social. Estábamos hablando de una herencia de proporciones colosales. Cuentas bancarias con cifras mareantes, propiedades ubicadas en las zonas más elitistas de la capital y, por supuesto, aquella legendaria y blindada colección de altísima joyería. La gran incógnita flotaba en el ambiente, tensando los nervios de su entorno. ¿A quién le dejaría todo su imperio una mujer que no había tenido descendencia directa, que había sido exprimida financieramente por sus parejas y que desconfiaba profundamente del género humano? Las miradas se posaron sobre su sobrina, la heredera natural de un patrimonio forjado a base de sudor, lentejuelas y un terror crónico a la pobreza. De repente, el imperio acumulado durante 80 años de inseguridades pasaba a manos de la siguiente generación en un frío despacho notarial. Y así, de la forma más descarnada y materialista, llegamos al epílogo de su historia terrenal. Poco tiempo después de su adiós, los diamantes por los que había suspirado, los abrigos de bisón que le daban calor en las noches solitarias, los muebles de anticuario y hasta sus vestidos de gala acabaron expuestos bajo la luz fluorescente de una casa de subastas. El destino de sus tesoros es la metáfora definitiva, la más cruel y fascinante de todo este relato. Decenas de desconocidos pujaban miles de euros por llevarse a sus casas un collar de esmeraldas que ella había comprado, en realidad, para consolarse tras un divorcio humillante, o un anillo de rubíes que le servía de escudo protector en las cenas repletas de enemigos. Su vida entera, sus mayores miedos materializados en oro de 24 quilates, fue tasada y despachada al mejor postor. Compraron sus pertenencias, vaciaron sus joyeros de seguridad y se repartieron sus brillantes, pero ninguno de aquellos acaudalados compradores pudo adquirir jamás su verdadera historia, ni el dolor agudo y sordo que encerraba cada pieza subastada. Si nos detenemos un instante a reflexionar sobre la mujer que habitaba detrás del esperpento televisivo, nos encontramos frente a uno de los perfiles psicológicos más complejos y trágicos de la historia de nuestro espectáculo. ¿Quién fue verdaderamente esta estrella incombustible? ¿Fue una víctima indefensa de una industria devoradora que la obligó a caricaturizarse para poder sobrevivir en la pantalla? ¿O fue, muy por el contrario, la estratega más brillante de todo el tablero, una superviviente nata que supo estirar el chicle de su fama, riéndose en la cara de todos aquellos que creían estar manipulándola? La dura realidad es que el personaje desmesurado, la diva de los excesos y las exclusivas estruendosas, terminó devorando sin compasión a la niña asustada de Triana. Construyó un laberinto emocional tan intrincado, tan lleno de muros de oro y diamantes, para protegerse de los ataques externos, que al final de sus días, ni ella misma fue capaz de encontrar la puerta de salida hacia la felicidad real. Hoy, cuando los ecos de su risa inconfundible todavía resuenan en los archivos polvorientos de la televisión, su figura se alza frente a nosotros como una advertencia colosal.
La chiquilla, que huyó de la miseria más cruda, empuñando una simple maleta de cartón atada con cuerdas, logró conquistar una nación entera, acumulando tesoros dignos de una emperatriz. Pero en su desesperada y agotadora carrera, por no volver a sentir jamás los rugidos del hambre, se olvidó de alimentar su propia alma. Pagó el precio más alto imaginable por asegurarse una silla en la eternidad mediática. ¿De qué sirve realmente rodearse de las gemas más raras y brillantes del planeta si, al apagar la luz de tu habitación, la única compañía que te espera es el reflejo helado de tu propia y devastadora soledad? Esa es la pregunta íntima que ella jamás quiso responder en voz alta, el secreto inconfesable que se llevó consigo para siempre y que hoy, por fin, hemos expuesto a la luz.